Amados hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, donde ya tuvimos la lectura devocional. Quiero leer nuevamente este pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, los versos del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú hablas a tu pueblo. Gracias porque en ella tú guías a tu pueblo, Señor. Y en esta hora, Señor, reconocemos que necesitamos tu ayuda. Somos solo instrumentos, Padre. Que tu Espíritu Santo, tu poderoso Consolador, en esta hora nos use para llevar la verdad del Evangelio a todos aquellos que nos están escuchando. Padre Santo, que tu poderosa palabra, tu poderosa, eficaz y cortante palabra llegue al alma de cada una de las personas que están aquí oyendo en este momento y viendo este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje Cuando el Rey vino a morir. Amados hermanos y amigos, nuestro mundo no es un mundo que anda fuera de control. Nuestro mundo es el resultado de la creación de un Dios sabio, todopoderoso, que tiene un plan, que no improvisa. Nos estamos moviendo en una dirección y, por cierto, nuestro Dios siempre sabe lo que hace. La humanidad se rebeló contra él. Los hombres, dice la palabra, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero eso no cambia en lo más mínimo la realidad de que Dios sigue siendo Dios y que Él, como tal, tomó la iniciativa acerca de nuestra salvación. Nunca ha salido de nosotros el buscar a Dios. Y eso es lo que quiere decir la palabra cuando habla en muchos pasajes, dentro de ellos Efesios, cuando dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Señor nos vio en una condición miserable, perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por un amor incondicional, Dios tomó la iniciativa de nuestra salvación. El Dios que es amor y el Dios que es santo inició un plan para redimirnos, un plan para que el hombre pueda reconciliarse con Él y que la gran barrera del pecado pueda ser destruida y podamos tener comunión con Él. De eso precisamente vamos a hablar en esta mañana. Cuando el Rey vino a morir, estamos recordando esa última semana de vida de nuestro Señor, que era parte del plan de nuestro Dios. En los evangelios tenemos su vida. Tenemos al Señor sirviendo y predicando, revelando la verdad del Dios vivo a tantas y tantas personas en oscuridad espiritual. Y llegó un tiempo cuando tenía que morir en cumplimiento al propósito de Dios. Es importante que entendamos, nuestro Dios tiene un plan. Hoy pensamos muchas veces, o podemos llegar a pensar, que las cosas se han salido de control, pero no es así. Dios sigue siendo Dios y nos movemos en dirección al cumplimiento de su plan. Ahora, recordando esta última semana del Señor, es importante que digamos que solo Jesucristo posee las credenciales del Mesías verdadero. Si analizamos las palabras que pronunció, los milagros que realizó, las profecías que cumplió, todas estas cosas prueban que Él era quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de la humanidad.
Aunque fue un profeta, Jesús es más que un profeta. Aunque muchas personas lo tomaron como un ejemplo moral, como un gran maestro, Jesús fue mucho más que un ejemplo y que un gran maestro. Jesús es el Salvador. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Y todas las cosas que realizó demostraron con toda certeza de que Él era quien dijo que era. Además de haber dicho, como dice la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 24, además de haber hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho mientras estuvo entre los hombres. Sus obras confirmaron la realidad de su mensaje, de sus palabras. Jesús cumplió las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Entre las predicciones más notables se encuentran que nacería de una virgen, tal como aparece profetizado en el libro de Isaías en el capítulo 7, verso 14. También está la gran profecía de su muerte en sacrificio. A partir del capítulo 52 del libro de Isaías, en el verso 20, hasta el capítulo 53 del mismo libro, en el verso 12. También está la gran profecía de su resurrección. El Salmo 16, verso 10, lo registra. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 35, también se habla al respecto. O sea, todas las profecías demostraron la veracidad del mensaje que vino proclamando el Hijo de Dios. Por cierto, dentro de las cosas que dijo acerca de Él, se presentó al mundo como la verdad. Por cierto, Él no dijo yo soy una verdad. Él no da lugar para la neutralidad. O creemos que Él es quien dijo que es, o lo rechazamos. Repito, Él dijo yo soy la verdad. Él es la verdad absoluta. Él viene a mostrarnos la verdad de Dios. Esa misma verdad que se reveló en su palabra. Y en esta sección se describe el suceso conocido como la entrada triunfal. Es la presentación oficial de Jesús a Israel como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y al hacerlo, nuestro Señor puso en movimiento una cadena de sucesos que le llevarían rápidamente a enfrentar la muerte, porque Él era el Rey y es el Rey que vino a morir. Me gustaría que juntos compartiéramos tres ideas que yo encuentro en el Evangelio de Juan, en este pasaje del 12 al 16. Tres ideas en cuanto al Rey que vino a morir. En primer lugar, cuando el Rey vino a morir, vino en el tiempo de Dios. En segundo lugar, cuando el Rey vino a morir, lo hizo con una multitud o en medio de una multitud superficial. Y en tercer lugar, cuando el Rey vino a morir, lo hizo en la forma profetizada. Y me queda una idea más. Cuando el Rey vino a morir, sus discípulos no lo entendieron. Juntos, amados hermanos, vayamos al pasaje pidiendo la dirección del Espíritu, el discernimiento de Dios y la iluminación divina para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir en esta significativa mañana tan especial. No solo por lo que celebramos, que ya es suficiente, sino por las circunstancias en medio de las cuales lo celebramos. Porque hoy, cuando hay tantas noticias tristes, hoy cuando la palabra muerte se usa una y otra vez, hay un mensaje glorioso, especial. Es el mensaje de vida, porque Jesús está vivo. Él vive. Él es el Rey. Nuestro Dios gobierna y sigue dando vida en medio de un mundo bajo el paraguas de la muerte. Sigue dando vida espiritual. Sigue alcanzando a la humanidad con esperanza. Escúcheme bien, querido hermano.
No importa lo oscuro que se muestre el horizonte, hay esperanza. Y esa esperanza no está en nada humano. Esa esperanza está en dirección al cielo. Esa esperanza viene de un Dios que nos ama. De un Dios que nunca improvisa. Jamás es tomado por sorpresa. Nuestro Dios es omnisciente, todopoderoso. Siempre sabe lo que hace. Jamás comete errores. Y por cierto, usted y yo tenemos la bendición de mirar el final. Y te puedo decir con toda autoridad que al final Dios gana. Y estamos con Él. Estamos con el vencedor. La entrada triunfal nos recuerda el plan de Dios. En primer lugar, en el tiempo de Dios. Dice la Biblia en el verso 12, la primera parte del capítulo 12, el siguiente día. El día de la cena en Betania. Este relato aparece en el capítulo 12, los versos del 1 al 11. En la noche, Judas, el traidor, se había reunido con los principales sacerdotes y había acordado con ellos traicionar a su maestro. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, los versos del 14 al 16, podemos leer el relato de esta historia. Mateo capítulo 26, verso del 14 al 16, dice la palabra: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero Jesús, escuche bien, amado hermano, Jesús no estaba a la merced de las intrigas de sus enemigos. Jesús nunca fue una víctima. Él siguió en control absoluto de todas las circunstancias. Eso es lo que yo leo en la Biblia. Ese es el Señor que se nos revela en la palabra. Jesús había llegado para morir, pero lo haría en el tiempo ordenado divinamente, no en el tiempo de los hombres. Dios tenía el control. Los hombres actuarían libremente, dejándose llevar por sus perversas intenciones y por sus depravadas naturalezas. Pero eso no haría en ninguna manera que Dios perdiera el control. Dice la palabra en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, ahora en el verso 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora de Dios. En el capítulo 13 del Evangelio, en el verso 1, dice la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, leemos allí: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Él iba a morir, pero lo haría en sus términos. Lo haría en el tiempo de Dios. Los líderes judíos, temerosos de cómo pudiera reaccionar aquellas grandes multitudes tan volátiles, querían matar a Jesús. Ellos no fueron obligados compulsivamente a matar a Jesús. Ellos no eran monigotes en las manos de un Dios cruel. Ellos actuaron libremente, dejándose llevar por la naturaleza perversa que anida en sus almas. Lo querían matar, pero no durante la celebración de la Pascua. El plan de ellos era prenderlo y ejecutarlo después de la fiesta, cuando ya el pueblo se hubiera dispersado. O sea, ellos tenían sus planes también. Pero no hay plan humano que pueda estorbar el plan de Dios, sin importar los deseos que tenían sus enemigos. El Señor moriría en el momento preordenado por Dios en el plan eterno. Quiero que lea conmigo Juan capítulo 10. Verso 17 y verso 18. Dice la palabra: dijo el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermanos, estas no son las palabras de alguien que es una víctima de las circunstancias. Son las palabras de un Dios que sigue teniendo control de todo lo que ocurre. Y su muerte no fue una casualidad. Su muerte era resultado del plan de Dios en el tiempo de Dios. Dice también el Evangelio de Juan en el capítulo 19, verso 10 y verso 11. Entonces les dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 23, dice la palabra: y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el Dios soberano, dice: prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole. Vemos al Dios soberano y vemos la responsabilidad de aquellos que le entregaron. Las dos verdades están en la Biblia. No podemos tomar una e ignorar la otra sin sacrificar la verdad de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 27 y verso 28, dice la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, en aquella ciudad, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo tenían sus planes. Pero ellos estaban llevando adelante, por encima de todo, el plan de Dios. Parecen cosas contradictorias en nuestra mente, en nuestra capacidad limitada. Pero para Dios esto no tiene ningún problema. Y tenemos que enseñar estas verdades. El Cordero de Dios se sacrificaría en el tiempo de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, en la primera carta, en el capítulo 5, verso 7, porque nuestra Pascua es Cristo. El Cordero se sacrificaría Él mismo en el día en que se sacrificaban los corderos de la Pascua. Por eso Jesús se preparó para entrar públicamente en Jerusalén y así forzar su muerte. Sabía que todos aquellos elogios de la multitud harían enfurecer a los líderes. Como siempre, el Dios soberano usaría la necedad y la impiedad de los malos para llevar a cabo sus propósitos. Hasta este momento Jesús no había permitido que sus enemigos acabaran con su vida. Por eso estuvo durante un tiempo evitando enfrentamientos públicos innecesarios con las autoridades judías hostiles. Preste atención a esto. Hay un plan, se va a cumplir, pero yo no veo a un Señor irresponsable, sometiéndose innecesariamente a peligros. Él evitaba ciertas confrontaciones. Él evitaba ciertos momentos. Y por encima de todo sabía que se llevaría adelante el plan de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, del 14 al 15, dice que cuando los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, sabiendo esto Jesús se apartó de allí. O sea, Él no buscó la muerte. Él no permitió que ellos llevaran adelante sus deseos, sino en el tiempo de Dios. También leemos que cuando ocurrieron confrontaciones y sus enemigos buscaban matarle, dice la palabra que Él se evadía de ellos. Se evadió de ellos. Las personas de Nazaret, su pueblo,
quisieron echarlo por un precipicio. ¿Recuerdan la historia? Pero Jesús, dice la Biblia, pasó en medio de ellos y se fue. Puede leer esto en Lucas, capítulo 4, verso 30. En otra ocasión, los judíos hostiles, enfurecidos por su afirmación de ser Dios e Hijo de Dios, en Juan 8, 58, dice la Biblia que tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo. No moriría sino en el tiempo exacto escogido por el Señor. Y el día exacto, en la hora de Dios, entró en Jerusalén. Y por cierto, si no lo sabía, esa entrada del Señor en Jerusalén dio cumplimiento a una de las profecías más notables del Antiguo Testamento. Esa profecía aparece en el libro de Daniel, capítulo 9, los versos del 24 hasta el 26, y es conocida como la profecía de las 70 semanas. ¿Me sigue? Todo se fue ejecutando con o según la cronología divina. No un minuto antes ni un minuto después. ¿Saben por qué? Amados, Dios es Dios y lo es siempre. Fue Dios el 1 de septiembre del 2011, del 2001. El 11 de septiembre del 2001. Y sigue siendo Dios hoy, cuando nos enfrentamos a esa pandemia. Dios es Dios siempre, aunque a veces no entendamos por qué permite ciertas cosas que nos llevan a hacernos preguntas. Ciertamente, ¿puede Él responder nuestras preguntas? Es su prerrogativa. No está obligado en ninguna manera a responder nuestras preguntas. No lo hizo con Job. Simplemente lo dejó vivir en una etapa donde para él fue muy duro el silencio divino. Hasta que en un momento Dios entra en escena, rompiendo el silencio. Y en lugar de responder las preguntas de Job, es Dios quien le pregunta a Job. Tenemos que aprender, hermanos amados, a vivir con nuestras preguntas. A usar menos la cabeza y más el corazón. A confiar en Él, en lo bueno y en lo malo. Jesucristo vino, el Rey, a morir en el tiempo de Dios. En segundo lugar, lo hizo con una multitud superficial. Dice la palabra, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y dice el verso 13, también quiero leer allí, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Cuando el Señor salió de Betania, iba acompañado por una gran multitud de judíos. Lo dice en el verso 9 del capítulo 12. Ellos habían venido a verle y también a ver a Lázaro, el que el Señor había resucitado. Pronto se le unieron otras grandes multitudes de peregrinos que habían venido precisamente a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y al oír que Jesús venía a Jerusalén, salieron en desbandada de la ciudad para recibirle. Las dos grandes olas de personas formaron una muchedumbre extraordinaria. Le escoltaron a Jesús hasta Jerusalén. Tremenda multitud. Dice la palabra, eran grandes multitudes. Pero cuán volátiles, cuán superficiales eran. En ese momento se estaban dejando llevar por las emociones. Pero todo era muy superficial. Dice que cortó ramas la multitud de palmeras. Estas palmeras son las palmeras datileras que había en abundancia alrededor de Jerusalén. Todavía hoy allí crecen. El Antiguo Testamento no asocia las ramas de palmera con la Pascua, sino las asocia con la fiesta de los tabernáculos. Fiesta que se describe en el libro de Levíticos en el capítulo 23, verso 40.
Sin embargo, en el periodo intertestamentario, cuando los judíos son liberados por un hombre llamado Simón Macabeo, que recupera Jerusalén de manos de los sirios, dice la Biblia que entraron con vítores y palmas. Probablemente muchas personas de la multitud tenían en mente esto cuando batían sus ramas de palma. Quizás esperaban que Jesús en ese momento demostrara ser el rey mesiánico, el gran conquistador militar que les libraría del opresor yugo romano y establecería las promesas que se le hicieron a Abraham y a David. La multitud estaba arrastrada por un gran fervor, pero un fervor del momento, y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana, este término es una transliteración de una palabra hebrea que significa danos salvación ahora. Y también gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, citando las palabras del Salmo 118 en el verso 26. Con estas palabras y estas acciones, ellos estaban afirmando la esperanza de que Jesús fuera el Mesías esperado. Sin embargo, según la palabra de Dios, el pueblo de Israel será verdaderamente capaz de decir estas palabras solo en su segunda venida. El Señor dijo en Mateo, en el capítulo 23, verso 39, las siguientes palabras. Mateo capítulo 23, verso 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. En el pasado nuestro Dios, nuestro Señor, se había negado a recibir el saludo como rey y conquistador militar, tal como el pueblo creía que sería el Mesías. Pero esta vez el Señor acepta esta aclamación, lo cual deja frenética de emoción a la multitud. Finalmente, pensaban ellos, estaba este hombre aceptando el papel que le querían dar, el papel de libertador político y militar. Pero aquí tenemos que decir lo mismo que dijimos en el punto anterior. Jesús estaba aceptando la alabanza de ellos, pero en sus términos. Como aquel que venía a salvar, aquel que venía en el nombre del Señor, el Rey justo de Israel, merecía indudablemente la alabanza de la multitud. Habría sido muy deshonesto de parte de Jesús, si Él no era realmente el Mesías, haber aceptado esas manifestaciones. Pero lo hizo. Y en lugar de euforia por los gritos jubilosos de la multitud que estaba aturdida, Jesús sentía un profundo dolor por lo superficial de los corazones que realizaban estas acciones. El Señor sabía claramente que muchos de quienes lo saludaban como el Mesías en ese día, el viernes estarían dando gritos pidiendo su muerte. Oh, qué gran error cuando nos dejamos llevar por las multitudes. No, el fervor de las multitudes, sus emociones enervadas no cambiaron en nada el plan que Dios tenía. Se llevaría adelante, se llevaría en el tiempo de Dios, en medio de una multitud superficial. En tercer lugar, según se había profetizado. Dice el verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. No temas. Qué tremendas palabras. Hija de Sión, una referencia a Jerusalén.
y por extensión a toda la nación de Israel. He aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Miren, amados hermanos, si Jesús hubiera sido el guerrero conquistador que el pueblo esperaba, en ese momento montaría un caballo blanco. O sea, un caballo sería más apropiado, un caballo de guerra. Pero no lo hizo en aquel momento. Pero escuche bien, lo va a hacer. Yo lo creo. El rey vendrá y ya no vendrá como siervo a morir, vendrá como el rey de los reyes. El soberano Dios, victorioso. Porque recuerden, Él gana, Él vence. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, verso 11. Quiero que leamos lo que dice allí la palabra de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿De quién está hablando aquí? Indudablemente de nuestro Señor. Y con justicia juzga y pelea. No, Él no volverá como siervo, ya lo hizo. Él vino como Salvador, a morir en una cruz, por ti y por mí, a pagar el precio por nuestros pecados. Pero quiero que me escuches muy bien esto que voy a decir ahora. Si tú no aceptas a Jesús ahora, mientras estás vivo en esta tierra, aprovechando el tiempo que Dios te concede de vida, en medio de circunstancias difíciles, rodeado de tanta inseguridad y recordando tu fragilidad humana, si no recibes a Jesús ahora, si no te arrepientes de ser un pecador y de ofender a Dios, y aceptas el sacrificio de Jesús en lugar tuyo, lo enfrentarás como juez. Porque dice la palabra que con justicia juzga y pelea. Hermanos, Él va a llegar como vencedor. Lo esperamos. Pero en aquel momento escogió un asno y así entró en Jerusalén, dando cumplimiento a la profecía del libro de Zacarías en el capítulo 9, verso 9. Solo cuando regrese por segunda vez, y lo hará en juicio, montará un caballo blanco, el caballo blanco de conquistador, como ya leímos, Apocalipsis 19:11. Él va a regresar. Fíjense cómo dice la palabra, porque es fiel y es verdadero. Fue fiel para cumplir sus promesas en su primera venida. Vino y murió, pagó por nosotros. Se levantó victorioso al tercer día, demostrando que tenía total control sobre la muerte, venciendo el pecado y dándonos esperanza de una vida con Él, si nos arrepentimos de nuestros pecados, ofreciéndonos la paz que el mundo no puede ofrecer. Y por cierto, la seguridad de estar con Él para siempre en el cielo. Porque este mundo, amados hermanos, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto va a ser deshecho. No llegamos aquí para quedarnos. Sabemos que somos extranjeros y advenedizos. Sabemos que esperamos la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Él gana. Él es el vencedor. Él murió por ti para que puedas tener esperanza. ¿Vas a seguir viviendo de espaldas a Dios, amigo mío? ¿Vas a seguir ignorando su voz? ¿Vas a seguir despreciando su amor? ¿Hasta dónde Dios tendrá que ir para que le prestes atención y te arrepientas? El Señor va a venir, lo esperamos. Pero tú te vas a encontrar con Él en cualquier momento. Puedes partir de este mundo en cualquier momento. Porque la vida es frágil, es incierta. No porque estamos ahora amenazados por esta pandemia. Siempre la vida ha sido frágil. Y los seres humanos hacemos planes y más planes. Y se nos olvida que Dios tiene el control.
En último lugar, cuando el rey vino a morir, lo hizo ante sus discípulos que no lo entendieron. Dice el verso 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había dicho. Miren, no fueron solo las personas de la multitud las únicas que fallaron en ver la importancia de lo que estaba ocurriendo. La nota parentética que leemos en Juan capítulo 2, verso 22, dice la palabra del Señor: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Esto indica que ni aún sus mismos discípulos en ese momento entendieron el significado de la entrada triunfal. Y nosotros decimos, ¿cómo podían ellos ser tan ciegos en ese momento? Oh, cuidado con nuestra lengua. Porque a veces Dios nos está hablando y nosotros, como los discípulos, seguimos sin entender. A veces veo el pueblo de Dios tan indiferente. A veces veo a aquellos que nos llamamos cristianos viviendo vidas tan mediocres, donde nuestras acciones y actos de servicio para el Señor a veces dejan tanto que decir. Porque nuestro amor por el Dios vivo no se demuestra diciéndolo, sino actuando para Él, esperándolo a Él, anhelando su venida, proclamando su mensaje a tantas personas que se están perdiendo. Muchas veces, como los discípulos, seguimos sin entender, pero un día lo entenderemos. Lástima que cuando llegue ese día ya el tiempo haya pasado. De igual manera, hoy muchas personas siguen sin entender. Lo veo todos los días cuando leo lo que publican en Facebook o en otras redes sociales. ¿Cuánta gente hoy sigue viviendo sin reconocer que este mundo es controlado por el Dios vivo? ¿Cuánta gente sigue enredada en cosas secundarias que no son malas, pero no son lo más importante? Porque lo más importante es nuestra relación con Él. Él nos dijo, busquen primero de mí y confíen, yo proveeré todas las cosas. Pero Dios ocupa un último lugar. ¿Cómo es posible que haya personas que se pregunten, ¿por qué sucede esto hoy? Oh, este mundo ha estado pecando contra Dios durante mucho tiempo, ofendiendo su nombre una y otra vez, con todo tipo de actos inmorales. Vidas inocentes que son cegadas a través del aborto. Vidas que son destruidas por medio de armas químicas, ataques terroristas. Gente que hoy vive esclava del alcohol, de las drogas. Ese es el mundo en el cual tenemos que vivir. Que por cierto, a pesar de todas esas cosas negativas, Dios lo sigue amando. Y Dios sigue hablando a cada persona que todavía vive para que se arrepienta y crea en Jesucristo. He estado leyendo las noticias y he estado al tanto de lo que está diciendo el presidente. Gracias que tenemos un presidente que todos los días le da la cara al pueblo americano, a pesar de sus defectos, pero responde por sus acciones. Y creo que ha estado diciendo en los últimos días que las 2 próximas semanas muchas personas van a morir. Muchas personas. Y por cierto, le presté mucha atención porque el presidente de los Estados Unidos no es por naturaleza una persona negativa. Todo lo contrario. Y cuando él está diciendo esto, es porque sabe lo que está diciendo. No porque él sea un científico, tiene personas que le informan. Ahora, eso debe ponernos a pensar.
Porque algunos de los que me está escuchando, usted o yo, podríamos estar en esa cifra. Usted dirá, pastor, me parece que usted está siendo demasiado tenebroso con lo que dice. Le estoy diciendo la verdad, mi hermano. Usted no está detrás de esa cámara, usted no está ahí en Facebook, en su teléfono, en su televisión para que yo le diga mentiras. Le estoy diciendo lo que usted sabe. Usted y yo podemos estar entre esas cifras. Pero yo me siento de maravilla, yo también. Pero a veces no hay síntomas. Esto debe ponernos a pensar. Y aunque no se trate de ti o de mí, se va a tratar de otros que amamos. Porque es muy fácil decir, murieron tantos miles. Pero uno solo que muera es demasiado. Uno solo que haya muerto es demasiado, porque ese solo es un padre, un hijo, una madre. Y lo peor de todo esto es que esa persona se vaya de este mundo sin Jesucristo. El Señor dijo, no teman a los que matan el cuerpo. El cuerpo un día se va a destruir. Tema más bien aquel que después de muerto puede echarles en el infierno. Porque si usted rechaza a Jesús, usted se está enviando al infierno por una eternidad. Los discípulos no entendieron. Aún después de la resurrección le preguntaron avergonzados, esperanzados, Señor, en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ahora, solo fue cuando vino el Espíritu Santo que ellos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y que se las habían hecho. Él dijo que cuando viniera el Consolador, Él los guiaría a toda verdad. Yo sé que muchas personas van a entender cuando sea demasiado tarde. Muchas personas se van a acordar de estas palabras cuando ya la iglesia no esté aquí. Cuando tengan que enfrentar lo que la palabra de Dios llama 7 terribles años de tribulación. Muchas personas no van a entender hasta que no pierdan un ser amado. Hasta que no se vean ellos mismos azotados por una enfermedad letal. Porque hay que esperar a eso. Porque hay que seguir dándole las espaldas a Dios. Él vino a morir y lo hizo por ti y por mí, para darnos vida. Y cuando creemos en Él, creemos en el Dios vivo. Y podemos transitar por este mundo en paz, sin importar lo que ocurra. Jesús fue un rey como ningún otro. En lugar de la pompa y las circunstancias asociadas con los reyes terrenales, Él fue dócil y humilde. En vez de derrotar a sus enemigos por la fuerza, los conquistó con la muerte. Pero aunque lo rechazaron y lo despreciaron en su primera venida, Él va a regresar como el gran conquistador, como el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lea eso en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso del 11 al 16. Y por cierto, en esa ocasión va a venir y dice la palabra que lo hará como rey y hará añicos a sus enemigos. Los va a destruir con un juicio final feroz. Y escuche esto, tal como se cumplieron fielmente todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con su primera venida, así se cumplirán las que se relacionan con su segunda. Él vino a morir por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cree en Él ahora. Habla con Dios. Dios es real. Él está allí junto a ti, no importa dónde te encuentres. Dios te ama demasiado. Y no es que yo te lo diga, no es un mensaje de positivismo barato. Te estoy expresando la verdad de Dios.
Porque un Dios que fue capaz de enviar a su Hijo. ¿Qué vas a hacer ahora? Pídele perdón a Dios. Reconoce que eres un pecador. Recibe el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Dile a Dios que tú reconoces que eres pecador. Dile que te arrepientes, habla con tus palabras. Dios está de ti a la distancia de una oración. Por favor, hazlo ahora. Porque no sabes cuántas oportunidades más Dios te va a dar. No sigas tomando decisiones necias. Te lo dice alguien que ha vivido con Jesucristo casi toda mi vida. Y no me arrepiento. Y cada día puedo decir con toda seguridad, la vida vale solo más y más por Él. Y como dice ese hermoso himno de resurrección, porque Él vive, triunfaré mañana. Hermanos, nuestro Dios está vivo. Créalo, proclámelo y viva conforme a eso. Descanse en su cuidado. Nadie te ama más que Jesús. Y Él cuidará de ti. Amado hermano, proclamemos el mensaje de esperanza esta semana. Amado amigo, considera estas palabras. No dejes pasar esta oportunidad. Que el Señor les bendiga.